Continuando, vamos a ver las teorías contemporáneas, ¿no? La primera teoría contemporánea es la teoría endógena de Piaget, o también se le llama el constructivismo endógeno de Piaget. ¿Qué planteaba Piaget? Él decía de que la inteligencia es un resorte interno, ¿no? Es un reloj biológico que tienen las personas, ¿no? Y que la inteligencia no depende de la educación, no depende de la cultura, ¿no? Y que las personas en nuestro desarrollo intelectual avanzamos a través de etapas, fases, ¿no? Y cada fase intelectual con sus respectivas características, ¿no? Entonces, este es el planteamiento básico de Piaget sobre la inteligencia, ¿no? O sea, es una facultad muy autónoma la inteligencia, ¿no? Y él planteaba 4 etapas de desarrollo intelectual. La primera, la etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia en esta etapa? Con la actividad física del niño, cuando el niño salta, corre, juega, ¿no? O sea, lo que es educación psicomotriz ayuda a desarrollar la capacidad intelectual, sienta las bases de la inteligencia ahí en el niño, en esa persona. Luego viene la etapa preoperacional, de 2 a 6 años. La característica básica en esta etapa es que el niño desarrolla el lenguaje, ¿no? Y a través del lenguaje, a través del juego, se desarrolla la capacidad intelectual del niño, ¿no? Esa es una de las características. Luego viene la etapa lógica concreta o operacional concreta, ¿no? De los 6 hasta los 11 años. En esta etapa ya el niño utiliza el pensamiento lógico concreto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el niño ya entiende situaciones que tengan que ver con la lógica. Por ejemplo, causa-efecto. El niño dirá, ¿y ahora por qué estoy resfriado? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué me resfrié? De repente porque caminé, ¿no? Con los pies descalzos, ¿no? De repente porque comí un helado. O sea, ya encuentra ese tipo de relación el niño, porque ya tiene un pensamiento lógico, concreto, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la capacidad intelectual en estos niños? Básicamente a través de actividades de clasificación, categorización, ¿no? Todo lo que son juegos de conjuntos, ¿no? Reinclusión, exclusión de conjuntos, se va desarrollando ahí la lógica, ¿no? Finalmente, la cuarta etapa, operacional formal, a partir de los 12 años, ¿no? De los 12 a los 16 años. En esta etapa, según Piaget, el adolescente ya tiene un pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué significa esto? Que el adolescente ya no está atrapado a situaciones concretas, como el niño de 8 o 9 años. El adolescente ya entiende de perspectivas, puntos de vista, ¿no? El adolescente ya entiende de situaciones hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ve a un alumno, ve a una amiga que no, de repente está muy molesta con él, el adolescente inmediatamente se plantea hipótesis, teoría. ¿Por qué estará molesta conmigo? ¿No? ¿Será porque no le presté mi cuaderno de geometría que me pidió la semana pasada? ¿Será porque de repente en su casa tiene problemas y viene a desquitarse conmigo? ¿Por qué? ¿No? O sea, el pensamiento del adolescente es mucho más rico, ya ve mundos posibles, ¿no? Por eso que también se llama pensamiento hipotético deductivo. Muy bien. Luego, la segunda teoría contemporánea, la teoría dialéctica,
del ruso Lev Vygotsky, ¿no? A diferencia de Piaget, Vygotsky sí le da bastante importancia a la educación, a la instrucción, a la cultura. Él considera que el desarrollo intelectual va de afuera hacia adentro, ¿no? Por eso que él habla mucho de internalización, ¿no? Como decíamos, alumnos, la teoría dialéctica con Lev Vygotsky plantea el concepto de internalización, por el cual señala que el desarrollo intelectual tiene una evolución de afuera hacia adentro. Cuando interactuamos con modelos, con personas que sepan más, ¿no? Así se va desarrollando la capacidad intelectual. Por ejemplo, ¿cómo el alumno comienza a tener las estructuras matemáticas? ¿No? Empezamos, recuerdan ustedes cuando estaban en jardín inicial, la profesora, para que ustedes puedan aprender a sumar y a restar, primero ponía apoyos externos, ¿no? ¿Qué les ponía? Por ejemplo, palitos, bolitas, cuentas, ¿no? Tienen acá 6 palitos, ¿no? 6 naranjas, y le quitan 2, ¿cuántos quedan? Mirando, ¿no? O con los deditos, a ver, tienen acá 9, ¿no? 9 deditos, les quitan 3 deditos, ¿cuánto queda? ¿No? Primero es un apoyo externo y después va retirando ese apoyo externo y eso externo ya se convierte en algo interno. Y ya después ustedes pueden sumar, restar internamente sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Así se desarrolla la capacidad intelectual. Por eso que para Vygotsky es muy importante también el concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa la zona de desarrollo próximo? Significa que el alumno va a mejorar su capacidad intelectual si es que el profesor le pone guías, pautas, ¿no? Para que puedan resolver algún tipo de problema, ¿no? No es que el profesor le resuelva todo el problema, ¿no? Sino que el profesor dé indicaciones, ¿no? Entonces, esa es la famosa zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Luego tenemos la teoría triárquica de Robert Stenberg. Robert Stenberg dice que las teorías clásicas solamente se habían centrado en evaluar un aspecto nada más de la inteligencia. ¿Cuál es ese aspecto? La inteligencia analítica, ¿no? O sea, él habla de 3 tipos de inteligencia, Robert Stenberg: analítica, creativa y práctica. Entonces, ¿cuál es la inteligencia analítica? Es aquella que nos permite a nosotros resolver problemas de tipo académico, problemas de tipo abstracto, ¿no? Resolver un problema de álgebra, un problema de física, resolver una tarea de comprensión lectora. Esa es la inteligencia analítica. ¿Pero esa es toda la capacidad del ser humano? No. También existe una inteligencia creativa. Y la inteligencia creativa se pone en función cuando nosotros enfrentamos situaciones nuevas. Tenemos una situación nueva. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Con los mismos recursos de siempre? No. Tenemos que inventar y crear otros, adaptarnos a otra nueva situación. Es como ustedes, alumnos, terminaron su secundaria, están en preparación académica actualmente. ¿Cómo van a enfrentar las nuevas exigencias del ingreso? ¿Cómo van a enfrentar la competencia? ¿No? Esas formas de estudio que ustedes tenían en la secundaria ahora ya no sirven. Tienen que cambiar, a ser más eficaces en su preparación, en su estudio, ¿no? En la medida que cambien con más facilidad, con mayor rapidez, a eso Stenberg le llamó la inteligencia creativa, plantear estrategias nuevas, diferentes y que sean también eficaces, ¿no? Y por último tenemos la inteligencia práctica, ¿no? Para Robert Stenberg la inteligencia práctica es incluso la que tiene mayor peso para el éxito en una persona. Porque hay muchas personas que a veces ni siquiera han pisado la universidad,
y con las justas terminaron la secundaria, tienen bastante éxito en el mundo laboral, en el mundo ocupacional, ¿no? Por la inteligencia práctica, ¿no? Por ejemplo, el mismo Steve Jobs, ¿no? Que creó Apple, ¿no? No pisó universidad, ¿no? Acá en el Perú tenemos cantidad de ejemplos, ¿no? El mismo Gastón Acurio tampoco pisó universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas, pero tienen éxito, porque son personas con otro tipo de capacidades, otro tipo de talentos, que Robert Sternberg le llamó inteligencia práctica. Esa es la inteligencia. ¿Y qué cosa es la inteligencia práctica? La inteligencia práctica, en una sola palabra, es tener más astucia, ¿no? Es como cuando te enfrentas a una situación, con el menor tiempo posible, aprovechas y sacas un provecho de esa situación. Eso es astucia, ¿no? Por ejemplo, un caso o un ejemplo concreto para ustedes que lo puedan entender. El profesor te dice, tienes examen, por decir así, ¿no? Para tal fecha, ¿no? Ya, tienes examen, su examen, por decir, 25 de junio, tienes su examen el 25. ¿Qué haces tú de aquí al 25 de junio? ¿No? Tienes 15 días. ¿Qué haces de aquí al 25 de junio? ¿Cómo te organizas para ese examen? Y ahí va a depender de tu inteligencia práctica. La inteligencia práctica significa qué puntos estudio más, a qué le doy más importancia, cómo debo estudiar, qué es lo que me puede venir. Cuando te planteas esas preguntas, estás haciendo uso de tu inteligencia práctica, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Astucia, astucia, ¿no? Y según Sternberg, este factor es más importante incluso que la analítica, que la creativa, para tener éxito en la vida, ¿no? Y así podemos poner un montón de ejemplos de personajes que han tenido inteligencia práctica, ¿no? El mismo dueño de esta universidad, ¿no?, peruana, César Vallejo, ¿no? Señor Acuña, también un tipo con bastante inteligencia práctica, ¿no? Y así, cantidad. Luego tenemos otra teoría más, las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner dice que el sistema educativo actual solamente da importancia a dos tipos de inteligencia, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógica matemática. Sin embargo, el ser humano tiene más talentos, el ser humano tiene más habilidades, ¿no? Lamentablemente, la escuela, el colegio, la universidad solamente da importancia a estos dos tipos de inteligencia, ¿no? A ver, ¿cuáles son los otros talentos? Ahí también tenemos, por ejemplo, la inteligencia sinestésica, que es la capacidad de manejar el equilibrio y la armonía de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen inteligencia sinestésica destacada? Los grandes deportistas, los deportistas de élite, ¿no? Los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Los atletas, esos tienen inteligencia sinestésica. Seguramente tú habrás visto los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Las gimnastas, por ejemplo, ellas son las que tienen inteligencia sinestésica. O sea, es una capacidad para controlar el movimiento del cuerpo, ¿no? A ver, alumnos, les hago una pregunta. ¿El delincuente, el ladrón, tendrá inteligencia sinestésica? Ese que, sin que tú te des cuenta, ¿no?, lleva sus manos a tu bolsillo y ya te sacó el celular, ya te sacó la billetera. ¿Tendrá inteligencia sinestésica? Aparentemente podría tener, aparentemente, porque tiene habilidad con las manos, ¿no? Sin embargo,
Howard Gardner habla de que para que se conceptúe como inteligencia, no solamente debe tener la habilidad, sino también debe crear un producto valioso para la sociedad. Entonces, el delincuente, ¿qué producto valioso crea para la sociedad? Ninguno. Por lo tanto, no está dentro de la categoría de comportamiento inteligente. Seguimos. Entonces ya estamos hablando de inteligencia lingüística, lógico-matemática, inteligencia sinestésica, y también tenemos inteligencia visoespacial. La inteligencia visoespacial tiene que ver con esa capacidad para calcular volúmenes, espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cómo orientarnos en algún territorio, en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, cómo apreciar cuántas personas entran en un salón, por ejemplo, ¿no? Esa es la capacidad visoespacial, calcular volumen. ¿Quiénes son aquellas personas que destacan en esta capacidad? Ahí tenemos, lógicamente, a los arquitectos, ¿no? Los arquitectos pueden, de un espacio tan pequeño, 70 metros cuadrados, crear un departamento que parece que diera la impresión después que es un departamento de 100 o 120 metros, ¿no? Tienen esa capacidad entonces visoespacial, ¿no? Luego tenemos el otro tipo de inteligencia musical, que es la capacidad para poder reproducir tonos, melodías, ¿no? Hay personas que escuchan una sola vez una canción y rápido la aprenden, comienzan a tararearla, rapidito. Pero también hay otras personas que podemos escuchar 10, 15 veces una canción y no la terminamos de aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque carecemos de inteligencia musical, ¿no? Por ejemplo, se ha señalado muchas veces que Mozart desde los 5 años, ¿no?, con escuchar una sola vez una canción ya podía dibujar las notas, ¿no?, musicales de esa canción, ¿no?, con una sola vez, ¿no? O sea, tenía una memoria musical prodigiosa.